Sean todos bienvenidos a este primer verano teológico en el que, pues, la licenciatura en teología de la Universidad Madero tiene el honor de invitarlos justamente a un espacio de escucha, de diálogo con diferentes grandes teólogos y teólogas que nos compartirán su experiencia, nos compartirán justamente su encuentro en el caminar personal, familiar, laboral o ministerial, con problemáticas que justo ellos pueden responder a través de lo que hoy nos estarán compartiendo durante toda esta semana, al no quedarse el conocimiento o el descubrimiento de ciertos temas, sino a tomar la pluma y el papel y compartirlo a través de los libros que hoy tenemos el gozo de tenerlos en nuestras manos. Y pues bueno, uno de los primeros libros justamente que presentamos el día de hoy es de nuestro gran profesor, Sheltiel Durán, un gran amigo que la vida nos permitió encontrarnos y conocernos, y sin imaginar que la vida nos reencontraría por segunda vez nuevamente aquí en la Universidad Madero. Primero nos conocimos como compañeros de aula y después ahora nuevamente como compañeros para ahora de la licenciatura en teología. Quiero compartir iniciando con ustedes y presentando justamente a nuestro profesor y gran teólogo, Sheltiel Durán. Y comienzo compartiendo lo siguiente. Sheltiel Durán Vadillo es teólogo cristiano mexicano, y yo no sé, Sheltiel, si mexicano solamente, sí, mexicano, pero ya muy latinoamericano. Es docente actualmente en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Es docente del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo en la Ciudad de México. Es docente en la Universidad Más Vida. Es docente en el Centro de Capacitación Ministerial SECAM de Agua Viva de Ensenada, Baja California. Se ha dedicado a la difusión del quehacer teológico como conferencista en diferentes lugares de la República Mexicana, y desde el 2018, a través de la transmisión de programas en vivo semanales en su canal de YouTube, Creer, Conocer y Confesar, y también en su página de Facebook, ha compartido una diversidad de temas a puntos de discusión. Sirve en la pastoral y en la predicación en Sactorum, Comunio y Iglesia Cristiana, en vivo, ¿verdad, Sheltiel? Y también virtual a través de la página de Facebook, que ojalá al término de tu presentación justo nos compartas estos espacios de diálogo que tú ofreces. Es autor de los siguientes libros: Manual para la Interpretación Bíblica, que fue editado en el año 2020. Traditore, Nociones de Traducción Bíblica, editado en 2021. Este último tuvo un prólogo maravilloso del profesor Edesio Sánchez Cetina. Y el que hoy presentamos, que fue editado por Editorial CLIE en el 2023, que se titula justo el que vemos en la pantalla, Cómo leer y profundizar en el credo que confesamos. Y también tuvo una colaboración en un maravilloso libro que justo el día jueves nos lo estará promocionando la editorial CLIE, que es el libro de Teología Pop, con su artículo Legión, una respuesta pastoral a la deformación de persona en redes sociales. Como pueden ver, es un gran profesor, es un gran teólogo, y sin duda puedo decirles que no solamente tiene tiempo de toda esta teología pública, social, bíblica, sino algo que nos honra de compartir este espacio con él y abrir este espacio con él, es que es un gran teólogo en el hogar y en la familia, sin duda. Si ustedes después que nos promueva sus redes sociales verán este ejercicio ministerial tan congruente, no solo en el aula, no solo en la vida, no solo en la sociedad, sino en su propio hogar, sin duda. Pues bienvenido, querido maestro Sheltiel. Será un deleite escucharte presentándonos este nuevo hijo que hoy presentas, y para alumnos, docentes, pastores, personas en general que nos
acompañan hoy, algunos aquí en el Zoom y otros ya conectados desde el Facebook, sin duda serán retroalimentados, confrontados e invitados a leer tu libro. Adelante, es tiempo tuyo, te dejo el tiempo a ti. Muchas gracias, Itzel. Es un gozo el poder participar en estos diálogos de la Universidad Madero en su ámbito, en su facultad de teología. Gracias por la invitación y siempre para mí es un gozo el poder platicar de estos temas que pues son fantásticos, son maravillosos, ¿no? Karl Barth siempre diría que la teología es un maravillarse continuo. Así que pues estoy agradecido por la oportunidad que el Señor me da de poder dedicarme al quehacer teológico y aportar en esta profundización de la fe que pues presento precisamente en el texto publicado por Editorial CLIE, Cómo leer y profundizar en el credo que confesamos. Eh, Como bien comentabas, ha sido un ejercicio que me ha llevado bastante tiempecito el poder presentar esta obra a manera ya de publicación en el formato de libro, pero ya tiene una larga historia, un largo recorrido este texto. A manera de introducción, cómo fue surgiendo la idea de este texto, se basa en el símbolo apostólico, ¿no? El credo de los apóstoles, también se le conoce de esa manera, y el símbolo apostólico presenta 12 enunciados con las doctrinas esenciales del cristianismo. Y cuando yo lo conocí, cuando estaba yo estudiando en CETECA, en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala, estaba haciendo un estudio precisamente del símbolo apostólico, me fui dando cuenta de toda la riqueza que tenemos dentro del cristianismo en cuanto a historia, en cuanto a doctrina, y que lamentablemente a lo largo de los años, igual de la historia del cristianismo, especialmente el protestantismo hacia acá, se fueron perdiendo muchas de estas riquezas que tenemos, de estas joyas. Así que me di a la tarea inicialmente de estudiar el símbolo apostólico para mi propia reflexión, escudriñar un poco. Y posteriormente, ya habiendo salido de la licenciatura en teología, regresar de Guatemala a México, pues ya estaba en el ministerio. Y en el ministerio, en la pastoral, precisamente, llegué a un momento de reflexión ya en el cual también veía la necesidad de darle a los congregantes un discipulado. Así que de manera inicial, el texto como tal comienza sirviendo a la iglesia en ese proceso de discipulado. Entonces, nota allí porque puede servir muy bien para el discipulado de los creyentes, tanto aquellos que tienen ya un tiempo largo, ¿no? Recorrido en la fe cristiana, como aquellos que recientemente pues han entregado su vida al Señor y que merecen pues ser enseñados y que ellos necesitan de una manera el poder entender las doctrinas esenciales del cristianismo. Así que de esa manera empecé el formato de notas a manera de un estudio de discipulado. Lo iba llevando con nuevos creyentes o personas que se iban incorporando a la comunidad eclesial en la cual servía, y sirvió mucho ese tiempo de reflexión con las mismas personas, porque ellos iban haciéndome preguntas respecto a estas doctrinas que presenta el texto, y eso me ayudó a mí a profundizar también en las temáticas que voy desarrollando y a precisar esos puntos doctrinales. Esto también surgió, la idea de tener un texto que sirviera como discipulado para la iglesia, porque en la historia misma de la iglesia, el símbolo apostólico sirvió precisamente para definir
las doctrinas esenciales del cristianismo para precisarlas y hacer una aclaración de las ideas erradas que circulaban de esos primeros siglos. Así que es una obra que también busca precisar la fe y aclarar de manera que las ideas que a veces se tienen de forma vaga sobre la fe, pues queden bien claritas y de esa manera el lector, el que está siendo discipulado, utilizando aquí la palabra, el catecúmeno, ¿no? Es aquel que va siendo enseñado en la doctrina, pues crezca en la fe, profundice, eche raíces y tenga una fe firme que pueda hacer frente a pues las situaciones en las que se encuentra en la vida. Entonces, una primera etapa en el desarrollo del texto fue precisamente como un manual de discipulado para creyentes. Una segunda etapa, y esto fue un proceso natural, ¿no? Nunca me puse en la cabeza, me voy a sentar a hacer un libro sobre el símbolo apostólico. No, sino que surgió de esa pastoral, de esa necesidad de enseñanza y de la necesidad que tenían pues los miembros de mi comunidad eclesial para crecer en su fe. Entonces, en una primera etapa surge como un manual de discipulado. Posteriormente, empiezo a colaborar en seminarios ya en el ámbito docente y es allí donde también lleva o toma otro matiz el texto, porque sirvió como base para la asignatura de dogmática, ¿no? O de la doctrina eclesial. Así que allí fui precisando todavía más los 12 artículos que tiene el símbolo apostólico, de manera que pudiera ofrecer ahora a los estudiantes en un nivel de licenciatura, pues el conocimiento de la doctrina cristiana, pero en diálogo con teólogos a lo largo de la historia, ¿no? Sin un distintivo denominacional como pudiera verse en una iglesia, ¿no? Entonces, el objetivo de ese momento en la docencia fue interactuar con las diferentes posturas que a lo largo de la historia ha habido dentro del cristianismo, aún de las doctrinas esenciales. Entonces hago un diálogo aquí en el texto ya con autores desde los padres de la iglesia, pasando por los reformadores, pasando por teólogos contemporáneos, hasta la actualidad. Y es un texto pues que te va a llevar a profundizar en tu fe. En este sentido, sigo tres preguntas clave y estas se las pongo de tarea para que inicien ese estudio, ¿no? Tres preguntas clave. Primera, ¿qué es lo que creo? Y ustedes pueden ponerse en un cuaderno a escribir qué es lo que creo respecto a Dios, respecto a Jesucristo, respecto al Espíritu Santo, qué es lo que creo respecto al ser humano, respecto a la creación en sí, qué es lo que creo respecto a la vida después de la muerte, ¿no? Qué es lo que creo respecto a la escatología o al futuro de Dios, ¿no? Hacerse esas preguntas nos va a llevar ya a profundizar en la fe, porque a partir de esas preguntas, que van a quedar algunas quizá muy claras, ¿no? Pero en cuanto a su respuesta, otras van a quedar muy vagas o muy ambiguas y a lo mejor llegarás a la conclusión de que esa pregunta nunca me la había hecho, ¿no? Nunca me había puesto a pensar realmente qué creo respecto a, digamos, la doble naturaleza de Cristo y cuáles son sus implicaciones, ¿no? Eh, de manera que esa primera pregunta nos introduce entonces a esta duda metódica, diríamos, con Descartes, ¿no? ¿Qué es lo que creo?
En segundo lugar, la pregunta que viene es, ¿por qué lo creo? ¿Por qué lo creo? Porque, como dicen, nací en un hogar cristiano, mis padres me lo inculcaron, porque es la tradición familiar o alguna doctrina muy específica, lo creo porque así me lo enseñó mi pastor. Entonces, ¿qué es lo que creo y por qué lo creo? Esa segunda pregunta nos lleva a tener convicción de nuestras creencias, afirmar nuestras creencias, porque ¿por qué lo creo? Y la tercera pregunta es, ¿por qué lo creo de esta manera tan específica? Ahí vamos entrando a los distintivos denominacionales. Por ejemplo, para picar un poquito, ¿no? A mí me gusta hacer este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué creo, digamos, que todos los dones espirituales están vigentes? ¿O por qué creo que los dones llamados espectaculares ya cesaron? ¿Por qué lo creo? Entonces, esta pregunta nos lleva a considerar cuál es la doctrina que tenemos en cuanto a esos puntos y nos permite entonces profundizar de manera personal. Es porque así me lo enseñaron, es porque así está en el estatuto doctrinal de la iglesia o en la confesión de fe, ¿no? O es porque pues yo lo escuché en un canto, ¿no? Y siempre he creído que ese canto me está enseñando la doctrina, ¿no? O es que yo lo leí en un libro, puede ser, ¿no? Yo lo leí así en un libro. O es la doctrina de mi pastor o de mi autor favorito. Ok, está bien, pero ¿qué tal que hay una postura distinta? Hemos escuchado los argumentos de otro posicionamiento distinto al nuestro. Entonces, con esas tres preguntas es que voy desarrollando el texto. No las vas a encontrar tal cual en el escrito, pero son las preguntas eje que manejo para poder desarrollar el texto y, como les decía, siempre en un espíritu de diálogo con diferentes posicionamientos teológicos. Y ahí entra en parte biografía, como bien comentaba la profesora Raquel. eh, Estoy colaborando ya desde 2015 con diferentes seminarios de diferente trasfondo denominacional. He colaborado con seminarios bautistas. Actualmente continúo mi colaboración con el seminario presbiteriano, con el seminario metodista, con la Universidad Más Vida, que tiene un trasfondo más pentecostal, por ejemplo, con SECAM, Agua Viva, que tiene un trasfondo más bautista. Entonces, he podido tener esa apertura y ese diálogo con las diferentes denominaciones que hay en el país, con sus matices también geográficos y todo ello. Y eso es enriquecedor, ¿no? Eso resulta en una apertura, en una comprensión del posicionamiento del otro. Saber escuchar, saber entender cuál es su postura, por qué se cree de esa manera y de una manera respetuosa el poder intercambiar puntos de vista de manera que los otros posicionamientos que se comparten pues me llevan a mí a profundizar en mi fe, ¿no? Si ustedes entran en diálogo con otros creyentes que no pertenezcan a su iglesia, que no pertenezcan a su denominación, van a poder encontrar características de sus iglesias, de las doctrinas que se creen, que se practican, y ello va a resultar en un aprovechamiento para ambos, ¿no? Siempre el diálogo teológico nos ayuda a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque al escuchar un posicionamiento distinto, en lugar de yo cerrarme y decir, no, estás mal,
me lleva realmente a decir, bueno, es mi hermano, Cristo dio su vida por él, el Espíritu Santo habita en él y lo que me está compartiendo respecto a la fe, a la doctrina, quizás sea un punto que yo no he escuchado previamente, que yo no me había puesto a pensar y que me lleva a mí, a ver, déjame lo busco, ¿no? Déjame investigo al respecto. Y entonces, o una de dos, o me corrige a mí, ¿no? En el sentido, yo había estado creyendo mal este punto, no lo había entendido, me aclaraste la idea, o me lleva a precisar mi propio posicionamiento. Sí lo tenía bien, ¿no? Lo había entendido, pero no lo había precisado. Y este diálogo para poder dar respuesta a tal o cual pregunta me ha llevado a profundizar en mi fe. Así que el diálogo es fundamental en el quehacer teológico y es algo que van a encontrar en el texto. De hecho, al final de cada capítulo, ustedes van a encontrar una guía de preguntas que yo le titulé para profundizar, ¿no? Para profundizar en el estudio. Preguntas que les planteo tanto a mis alumnos como a los creyentes en mi congregación respecto a doctrinas cristianas y que te van a llevar a lo mejor a entrar en crisis. Yo como docente me gusta meter a mis alumnos en predicamento, ¿no? Y a veces ahí surgen esas crisis de fe. Ay, no, es que yo no había creído de esta manera, a mí me lo habían enseñado de manera distinta, ¿sí? Pero no es sin esas crisis que no crecemos, ¿no? Sin esas crisis, sin esas dudas que llegan a presentarse en nuestra vida, ya sea por una cuestión académica, como podría ser el estudio de un texto, o por pruebas, por dificultades, por experiencias personales. Esas dudas, esas inquietudes nos llevan a profundizar en la fe. Así que ustedes encontrarán una guía de preguntas al final de cada capítulo respecto a las doctrinas esenciales del cristianismo que les permitirá a ustedes investigar, ahondar en ello. El texto se conforma de 12 capítulos, que son los 12 enunciados del símbolo apostólico. Algunos de ustedes, debido a su tradición eclesial, a la denominación a la que pertenecen, están muy familiarizados con ellos. Algunos tienen el símbolo apostólico en el himnario, ahí aparece en algún apartado o como parte incluso del estatuto doctrinal de la iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es el primer artículo. Ustedes ya, quienes lo ubican, saben qué es lo que sigue en los siguientes 11 puntos. Pero hay creyentes dentro de la gran variedad denominacional que nunca lo habían escuchado. A veces hablar de símbolo apostólico o credo de los apóstoles en el ámbito evangélico llega a sonar muy católico. Entonces, como les decía, parte de la intención académica en este escrito es recuperar esa herencia que tenemos, que a lo largo de los años se fue desarrollando de manera que en 12 artículos muy breves se puntualizó la doctrina cristiana y que a lo largo de todos estos años, las diferentes iglesias, las diferentes confesiones, las diferentes denominaciones lo han aceptado como los puntos doctrinales a creer. Así que en la introducción, lo que yo presento es un estudio histórico del símbolo apostólico, cómo es que surge, cómo es que se desarrolla, y bueno, solamente para plantear un breve panorama del símbolo apostólico,
se tiene desde el siglo IV por escrito en el siglo IV, pero se sabe que era bien conocido desde el siglo II después de Cristo. Recordemos que las doctrinas cristianas, la enunciación o el dogma cristiano se fue desarrollando. Por ejemplo, nociones como la Trinidad, el término Trinidad, ustedes no lo van a encontrar en el texto bíblico. Sin embargo, es a partir del texto bíblico que se llega al dogma de la Trinidad, pero para ello tuvo que pasar un tiempo considerable. Por ejemplo, el término Trinidad es utilizado por Tertuliano a finales del siglo II y desde entonces se empieza a utilizar para referirse a un Dios en tres personas. Entonces, es a partir del texto bíblico que la iglesia fue reflexionando en cuanto a su fe, en cuanto a qué es lo que se cree, y fue desarrollando estos enunciados dogmáticos, estas doctrinas, estos puntos que posteriormente se fueron recompilando y quedaron en estos 12 artículos. También es importante señalar que esos 12 enunciados sirvieron para, como les decía en un principio, precisar la doctrina cristiana, de manera que los creyentes, el catecúmeno, ¿no?, aquel que iba siendo discipulado, adoctrinado, comprendiera muy bien la doctrina cristiana. Recordemos que en ese periodo, obviamente, el trasfondo de los gentiles, pues era muy diverso. Tenían religiones de todo tipo. Entonces, al momento de escuchar el evangelio, podían tener ideas equivocadas respecto a la fe. Y era por medio de la catequesis o la enseñanza que esos puntos se iban aclarando, ¿no? Las dudas, se iba precisando la doctrina y el símbolo apostólico precisamente sirvió para hablar de ello. De hecho, se le denomina apostólico o credo de los apóstoles porque conserva la enseñanza apostólica. ¿Sí? Esa es la idea detrás. Existe una leyenda que cuenta que cada uno de los 12 artículos fue expresado por alguno de los 12 apóstoles. Es una leyenda que se encuentra muy temprano en el texto de Ireneo de León, titulado Contra los herejes, exposición y refutación de la falsa gnosis. Ahí Ireneo habla del símbolo apostólico, habla precisamente señalando pues esta cuestión, ¿no? Entonces es un texto que sirvió para conservar la doctrina cristiana y hunde sus raíces en la enseñanza de los apóstoles. Por eso es que a lo largo de la historia todos los creyentes pues lo han aceptado como suyo. Ahora bien, en los otros puntos, lo que desarrollo es cada uno de esos enunciados. Entonces tenemos doctrina sobre Dios Padre, lo que se considera como teología propia. Tenemos enunciados sobre Jesucristo, cristología. Tenemos enunciados sobre el Espíritu Santo, que es la neumatología. Enunciados sobre la iglesia, eclesiología, y enunciados sobre la venida del Señor, que implica la escatología, y algunos principios sobre el ser humano, que es la antropología. Así que el texto también pretende ser un compendio de teología sistemática. Las doctrinas esenciales que tenemos como creyentes son desarrollados aquí a partir del símbolo apostólico. Así que ustedes podrán incursionar en las doctrinas esenciales
a partir de estos 12 puntos que van a ir estudiando en el texto Cómo leer y profundizar en el credo que confesamos. ¿Qué te parece, Itzel? Maravilloso, porque por lo menos justo hoy que tenía que traerlo de casa, no lo traje porque quería mostrarlo, porque tu libro nos lleva a desmenuzar de una manera detalladísima para quienes nos están escuchando. Justo, primero, cómo comienzas hablando del credo de los apóstoles, justo como este símbolo apostólico, quitándole de primera instancia esta resistencia que en el caso de nosotros, los espacios eclesiásticos evangélicos protestantes, en cuanto lo escuchamos, muchas veces por ignorarlo, su importancia, su creación, lo que éste reflejaba, la fe de los primeros cristianos, lo acabas de decir, esta relación paralela por resistencia, no porque es romano y entonces no nos toca aprenderlo, sobre todo en aquellos hermanos o hermanas que su fe inicial fue dentro de la iglesia romana y vienen a congregarse hoy y en cuanto escuchen en una iglesia evangélica, protestante, vamos a orar con el credo de los apóstoles, dicen, hey, por algo me cambié, aquí también se lee lo mismo si somos diferentes. Pero tú haces justo, y para quienes nos están escuchando aquí en vivo y quienes nos están escuchando en Facebook, quiero comenzar, no voy a spoilearles el libro porque no tendría sentido, pero sí algunos datos que yo quise anotar acá. Justo comienzas justificando por qué lo titulas tú en tu libro como el símbolo apostólico, ¿no? Justo primero quitándole aquel título tan más conocido y más universal, él nos comienza justamente, el profesor Sheltiel, explicando el significado de este símbolo, ¿no? ¿Por qué lo titula así? ¿Qué función tenía este símbolo y este escrito en aquel momento, de aquella época, que va a trascender la historia y que hoy sigue siendo un símbolo maravilloso para la fe cristiana? Después nos vienes a explicar todo el contenido de el por qué lo titulas así, lo distingues así como símbolo apostólico y das toda una cátedra. Por lo menos a mí fue uno de los pedacitos que más me gustó en ese fragmento. Y posteriormente, yo quiero decírselos, él se los dijo así rapidísimo, pero yo los voy a meter a la curiosidad porque yo sí quisiera que nos deje algunos pedacitos, como cuando nos cuentan la película, pero por favor no nos cuentes ni el final ni el inicio. Él desmenuza estas 12 declaraciones o afirmaciones de fe justo del símbolo apostólico y va a dedicar un fragmento detallado, estudiado y sobre todo la manera en cómo terminas al final reflexivo, de tal manera que nos lleva a la conciencia de ya no hacer esta oración como algo repetitivo, como algo inconsciente de lo que esto dice, sino como este ejercicio de lo digo, lo leo porque lo creo y lo proyecto. Él comienza haciendo declaraciones y él lo va a determinar, así él lo decía en sus 12 capítulos. Él va a dedicar un fragmento a creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y especifica en su libro qué significa esto. ¿Quién es ese Dios primero Padre? Se dedica un ratito a explicarnos. Ese Dios todopoderoso. Se toma un tiempo increíble para explicar a ese Dios creador y nos da todo un argumento maravilloso. Después da una pauta, nos habla justamente de este creador y las herejías con las que se enfrenta no solo la iglesia a través de la historia, sino hoy mismo, ¿no? ¿Por qué es creador? Nos habla un poco de los mitos que le acompañan a esta narrativa. Insisto, termina con una reflexión. Después viene y nos habla de, y creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Y empieza a explicar quién es ese Jesús, qué significa esto de que es Hijo unigénito. Nos habla justamente del Jesús como el Señor que es nuestro Señor. Y otra vez nos confronta y ahí yo creo que, por lo menos para quienes, maestro Sheltiel, han tenido conflictos cuando la gente les dice, ¿y por qué crees esto? ¿Y de verdad crees que Jesús es unigénito? ¿Y de verdad crees que Jesús es Dios? Pues parece que todas las herejías
o todas las preguntas capciosas donde nos ponen en jaque cuando confesamos este símbolo apostólico, nos quedamos en que ya no sé qué quiero o qué debo contestar. Él nos lo presenta y nos lo presenta cuando nos plantea justo todas las herejías y los errores que se han dicho a través de la historia de esta figura del creer en Jesús, ¿no? Después nos habla justo lo que dice el símbolo apostólico: fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Sí quiero decirles que cuando llegas al capítulo 3 o al fragmento 3, es capcioso, es abrumador, pero yo quiero decirlo, pero por lo menos el capítulo 3 lo tuve que leer 2 veces y ya en el segundo tomar nota y subrayar varias cosas, porque realmente el profesor nos lleva a escudriñar, a reflexionar y muchas veces a cuidar hasta lo que hemos dicho y creído. Y ahora entiendo, querido Sheltiel, cuando él nos narraba de dónde nace, porque sí, cuántas veces canciones, música dentro de la iglesia, ¿no? Conferencias ahí que hemos escuchado en todas estas plataformas digitales, el pastor, el predicador, el gran artista, el cantante lo dice y así lo creo y lo afirmo. Y él nos habla justo en este fragmento. El cuarto nos habla ese tremendo renglón del símbolo apostólico sobre el padecimiento de Jesús ante Poncio Pilato, sobre su muerte y su sepultura. Y nos va a llevar en un viaje profundo, justo, ¿no? A desmenuzar lo que ha sucedido y el por qué se cree esto. Y aquí voy a hacer una pregunta después. El por qué, después de lo que tú descubres, querido maestro, ¿por qué ese fragmento padeció bajo Poncio Pilato? Era necesario colocarlo en el credo. Parte de eso nos lo muestras en tu libro, porque los otros pareciera ser más comprensible. Obviamente era afirmar y declarar que Cristo había sido crucificado, muerto y sepultado. ¿Por qué? ¿Por qué distinguirlo con ello? En el quinto fragmento, o yo no sabía que eran capítulos, tengo que confesarlo ahora, yo lo vi como fragmentos, como episodios. En el quinto capítulo, él nos habla otro de los fragmentos del símbolo apostólico que ha sido un punto de discusión en la fe cristiana, y tú en tu amplísima experiencia estoy segura que más de uno te lo ha preguntado. Jesús desciende a los infiernos, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo confesamos en el credo? ¿No? Si tan solo no era necesario solo poner y al tercer día resucitó. ¿No? La otra frase es confusa, pero también es muy escandalosa. Y él lo explica en el libro. ¿Qué significa esto de el descenso de Jesús en los infiernos? Y lo detalla de una manera increíble. El punto 6, él va a hablar: ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y nos va a explicar qué es esto de estar sentado a la diestra del Padre. En el séptimo fragmento: de ahí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y él va a hacer justamente en este fragmento, como lo acaba de mencionar, una serie de comentarios importantes escatológicos de este venir de Cristo, y justo va a utilizar uno de sus textos anteriores, ¿no? Donde va a argumentar esta afirmación de fe. El octavo momento, él va a hablar, lo acaba precisamente de explicar, del Espíritu Santo. Habla de la figura, cómo se presenta esta en la Escritura, cómo se visualiza el Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y va a ser todo un ejercicio extraordinario de acercamiento. Quiero decirte que cuando te acerques a este libro, no estés solo con el libro. Como dirían los profesores, ¿verdad, maestro Sheltiel? Léelo en la Biblia para que veas que no lo dije yo. Hay un argumento. Hay que leer este libro con una Biblia en mano, sin duda, sí o sí. El noveno momento es: en esta santa iglesia católica y la comunión de los santos. Y ahí otra vez, ¿no? Para quienes han crecido en esta confusión de que este credo tampoco lo debemos hacer los protestantes y evangélicos, él nos da una aclaratoria maravillosa de lo que es la Santa Iglesia. Y dedica espacio, tiempo,
nos define y nos distingue qué es este término de iglesia santa, iglesia católica, que a muchos protestantes y evangélicos por lo menos nos da mucha comezón, ¿no? No lo somos. Somos iglesia cristiana protestante o iglesia cristiana y la denominación de pertenencia. Habla de la comunión de los santos. En el capítulo número 10 habla del perdón de los pecados y todas estas posturas a mí me llamó mucho la atención. Las posturas herégicas que presentas en este asunto de la reconciliación y el perdón de los pecados, sin duda, gracias a Dios que te ha permitido estar en diversos espacios y yo creo que de ahí miraste muchas cosas que se predican en las iglesias de todo tipo, ¿no? Y que ninguna o algunas de las que mencionas, pues no promueven esta reconciliación, acercamiento con Dios, sino todo lo contrario, condenación, juicio y todo este asunto. Y ya en el capítulo 11 o en el fragmento 11 nos va a hablar de la resurrección, del cómo es, cómo sucede, cuándo es, qué nos habla la escritura de esto. Y nos presenta, híjole, yo quiero decirles, pero por lo menos este pedacito, cuando él nos habla de la cena del Señor y el bautismo como este encuentro a la resurrección, es maravilloso. Tengo que reconocerlo porque no lo había leído de esta manera y yo les invito a leerlo. Y ya el último fragmento nos va a hablar, sí, de la vida eterna, en esta comprensión de la vida en plenitud, ¿no? No solo de esta vida del mañana, sino de esta vida del hoy. Y nos deja al final varios fragmentitos que no sé, maestro Sheltiel, va a ser yo creo que el tomo 2 porque nos dejas muchas cositas en las apéndices que están allí, ¿no? Al hablarnos del dogma, nos presenta otros símbolos cristianos que a veces, por lo menos entre la iglesia evangélica protestante, desconocemos, ¿no? Creemos que justo el símbolo apostólico es el único que conservamos de aquellos primeros siglos y no es así, hay muchos otros. Nos habla justamente del dogma, la ética y el comportamiento ético en el ejercicio de la iglesia. Por eso digo que va a haber un segundo tomo para que nos expliques todos los credos cristianos antiguos que solo nos nombras, nos das breves datos de ellos, pero sí dan ganas de volverlos a escudriñar como nos presentas este. Y obviamente las demás interpretaciones que se han tenido de estos tiempos. Y lo que a mí me maravilló fue esta propuesta que haces del creer en tiempos caóticos, particularmente lo resaltas en los tiempos pandémicos o pospandémicos. Entonces, querida audiencia, los que nos ven en Facebook y aquí, sin duda es un libro con lo que te he contado, con lo que el profesor nos ha dicho, el qué le motiva a escribirlo, le causó conflicto escuchar qué creemos, por qué lo creemos, por qué hay que creerlo. Es maravilloso tener en tu biblioteca este libro. Yo te dejaría un espacio de preguntas antes de abrir el espacio, tanto quienes están aquí en Zoom como los que están en Facebook. Y las dos preguntas justo que tendría, querido maestro Sheltiel, esta tarde es la siguiente. ¿Por qué consideras tú importante que quienes confesamos la fe cristiana, llámese evangélica, protestante, católica, interdenominacional, etc., la fe en Cristo, porque es importante clarificar lo que creemos, su significado y por qué confesarlo con el entendimiento? Gracias. Sí, es una excelente pregunta. En primera instancia, tenemos que reconocer que la iglesia es diversa. Tenemos una gran variedad de matices dentro de la iglesia universal y a mí me gusta presentar el ejemplo de un árbol, un árbol frondoso, un árbol que tiene muchas ramas, muchas flores y podemos imaginar quizá que nuestra pequeña comunidad eclesial a la cual pertenecemos, a la cual vamos cada domingo, en la cual pues experimentamos la comunión con los hermanos, escuchamos la enseñanza.
participamos, servimos. Esa comunidad eclesial, imaginemos que es una flor de todo ese árbol frondoso, una sola, ¿no? Una sola hojita. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que comprender de dónde venimos, cómo es que surge nuestra pequeña comunidad eclesial y cómo ella se inserta, cómo ella es parte de la iglesia de Cristo que a lo largo de los siglos ha estado vigente, ha estado proclamando a su Señor. Tenemos que conocer nuestras raíces. A veces ese es el peligro, el problema que generalmente llega a tenerse en iglesias que se encierran en sí mismas. De hecho, cuando hay una cerrazón, tanto doctrinal como de comunión, es que se forman las sectas. A veces las iglesias están así, a un pasito de convertirse en secta. ¿Por qué? Porque se pretende que esa pequeña comunidad eclesial tiene la única y absoluta verdad y por lo tanto todas las demás no. ¿No? Es la batalla continua, por ejemplo, con la famosa frase sana doctrina, ¿no? Mi iglesia sí tiene la sana doctrina, entonces, ¿qué estoy diciendo con ello? Mi iglesia, la iglesia que está aquí a la vuelta, que también es de creyentes, ellos tienen la enferma doctrina, ¿no? Hay una cerrazón a veces en la manera en la que entendemos el ser iglesia. Entonces, cuando vamos profundizando en nuestra fe a través del estudio, tanto de la palabra como de la historia y la teología, pues nos vamos dando cuenta que no estamos solos, que pertenecemos a toda una gran comunidad de creyentes que a lo largo de su vida han proclamado a Jesucristo, a lo largo de la historia. Y ello enriquece nuestra fe. Por eso un punto inicial para respondiendo a tu pregunta es que nos da identidad, nos permite conocer nuestra fe a lo largo de los años, encontrar identidad más allá de mi iglesia local, nos hace entender que somos parte, y utilizando aquí ya la terminología paulina, de un cuerpo, miembros de un cuerpo. Y eso pues nos debe de instar también a comprender cómo es que se fueron desarrollando las doctrinas para que precisamente en esos diálogos que podemos llegar a tener, pues entendamos tanto nuestra propia postura como el posicionamiento del otro. Eh, y aquí me gusta poner un ejemplo al respecto de ya en el ámbito ministerial. Eh, Hace casi 20 años o más, yo creo, colaboraba con un ministerio cristiano con universitarios, especialmente en la FES Iztacala. Allí, por cierto, conocí a mi esposa, ya cumplimos 15 años de casados, ¿no? En ese ministerio, ahí la conocí, ella estaba estudiando psicología, yo estaba estudiando teología y iba a servir allá con un grupo de estudio de universitarios, diferentes facultades, estaba la de la facultad de odontología, facultad de biología, de psicología, entre otras. Y lo que hacíamos en ese ministerio era pues compartir el evangelio cada semana, además teníamos un grupo de estudio, pero organizábamos 2 salidas por lo menos por semestre a alguna comunidad fuera de la ciudad para hacer campaña evangelística, proyección social, ministerio con niños, escuelita bíblica de vacaciones. Y pues obviamente había muchos jóvenes con ánimo de servir, impetuosos, con las energías de la juventud, ¿no? Y la invitación estaba abierta
para todos a que pudiéramos ir a uno de esos viajes. Y tristemente, en una ocasión se me acercó un joven para decirme, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría ir. Le dije a mi pastor, pero mi pastor no me dio permiso de ir con ustedes porque no son de la denominación, ¿no? Entonces teme que quizá no se predique bien el evangelio y pues simplemente no me dio permiso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones todavía se siguen presentando en esos sesgos, ¿no? Denominacionales, en esa cerrazón de creer que una iglesia local muy específica, esa pequeña hojita de todo el árbol frondoso, tiene la única verdad, ¿no? E impide la comunión con otros creyentes. Entonces, parte de conocer la historia del cristianismo, el desarrollo de la doctrina, nos va a permitir quitarnos esos sesgos y abrir nuestro corazón a mi prójimo, a mi hermano de otra denominación, de otra iglesia y aún más a servir juntos. Así que tiene muchas implicaciones ahí muy prácticas el estudio, ¿no? De la historia, de la iglesia, de la doctrina. Te hacen una pregunta, querido maestro, aquí en Facebook y te la quiero leer. ¿Qué utilidad o si tu texto justamente sería útil, justamente, la leo tal cual? ¿El credo de los apóstoles podría ser un puente para un diálogo ecuménico con la tradición romana u otras confesiones de fe? Excelente, sí, sin duda, sin duda. En primera instancia, por el tiempo en el cual se desarrolla el símbolo apostólico. Recordemos que lo que les comentaba, se tiene información de que circulaba y era bien conocido desde el siglo segundo después de Cristo. De hecho, uno de los padres de la iglesia asevera que el símbolo apostólico no había sido puesto por escrito, y dice, cito textual, porque en las tablas del corazón ha de ser guardado. ¿Ah? Es decir, uno que conoce la doctrina cristiana en aquella época, dice, no era necesario escribirla, ¿sí? Pero obviamente, con el paso del tiempo, estos enunciados debían de ser puestos por escrito. De hecho, el símbolo apostólico, estos 12 enunciados, sirvieron como punto de partida para el desarrollo de otros dogmas, de otras doctrinas o credos, mejor dicho, de otros credos doctrinales que vinieron posteriormente. Por ejemplo, en el 325, el concilio de Nicea. Ahí se toma el esquemita de estos 12 puntos como bosquejo, ¿no? Y ese credo lo va a desarrollar todavía más, utilizando quizá otras categorías del momento, otros términos. Eh, pero durante todo ese tiempo, el símbolo apostólico sirvió para tener los 12 puntos doctrinales en la iglesia. Ahora bien, en ese tiempo existía una única iglesia, ¿sí? Una sola iglesia. Es hasta tiempo después que primero se divide entre la iglesia oriental y occidental, ¿no? La iglesia ortodoxa griega, con sus matices también, la iglesia latina, católica, apostólica, romana, y después a finales de la Edad Media, pues la fractura con la Reforma Protestante y toda la diversidad de iglesias que surgieron. Entonces, debido a su antigüedad y debido a que todas las iglesias
a lo largo de la historia han tenido al símbolo apostólico como los puntos esenciales de la fe, es que podemos desarrollar un diálogo abierto y, como les decía, un diálogo de escucha, ¿no? En el cual podemos enriquecernos de pues las observaciones, el planteamiento, el estudio de otros. De hecho, lo que les comentaba en el texto, como ejercicio académico, lo que hago es interactuar, dialogar con diferentes teólogos a lo largo de la historia. Van a encontrar citas de los padres de la iglesia, así como citas de teólogos contemporáneos, tanto de la iglesia ortodoxa griega como del ámbito católico, como del protestantismo, con todas sus variantes. Así que sirve mucho para tener ese diálogo abierto, ¿no? Un diálogo respetuoso que es muy necesario en una época de fundamentalismos, de extremismos violentos. Necesitamos escuchar al otro, necesitamos tener esa actitud de diálogo que es esencial para el quehacer teológico. Comparto la siguiente pregunta. Y dice así: ¿podría una persona que se denomina creyente ser no trinitaria? Ya que, como se ha dicho, el dogma de la Trinidad es resultado de un proceso de años y literalmente no se halla en la Biblia. Repito, ¿podrá una persona que se denomina creyente ser no trinitaria? Buena pregunta. Y esta es una respuesta personal, ¿no? Desde la pastoral, me parece que sí. Sin embargo, se debe a que se requiere profundizar, ¿no? Es decir, la cuestión de Trinidad como tal, el término, no se halla en el texto Antiguo Nuevo Testamento. Sin embargo, bien podemos encontrar en la misma escritura esa noción de un Dios en tres personas. A manera de ejemplo, cuando Jesucristo es bautizado al inicio de su ministerio por Juan, los cuatro evangelios registran el mismo evento, con sus matices, pero los cuatro dan testimonio de ello. Se escucha al ascender Jesús de el agua, se escucha una voz en los cielos. Y esa voz en los cielos dice: este es mi hijo amado, mi hijo amado. ¿Quién está hablando allí? El Padre. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y al mismo tiempo, los cuatro evangelios dan testimonio de el Espíritu descender. ¿De dónde? Del Padre, de los cielos, descender como en forma de paloma, posándose sobre Jesucristo. Ahí se ve manifestada la acción de la Trinidad. Dios Padre, autenticando el ministerio del Hijo. Recordemos que en el bautismo, o a partir del bautismo, Jesús inicia su ministerio. Además, la terminología que se emplea allí, pues nos remonta al Salmo 2. Este es mi Hijo amado. El Salmo 2 que habla de la entronización del rey. Este es mi ungido, yo te he ungido hoy. ¿Quién se levanta contra el Hijo? ¿Sí? Se enciende pronto su ira, etcétera. El Salmo 2 es trasfondo del bautismo. Y vemos entonces allí cómo se ve, ¿no?, la acción de la Trinidad. Dios Padre confirmando la relación que tiene entre el Hijo y el Padre, el Espíritu Santo como la unción misma
viniendo sobre Jesucristo, ¿no? Entonces, hay nociones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos muestran la Trinidad. Ahora, por eso precisamente es necesario estudiar esos textos, ¿no? Estudiar, precisarlos y ver, bueno, ok, ¿por qué creo de esta manera, ¿no? A lo mejor en alguna denominación o en alguna iglesia se tiene la idea, bueno, ¿por qué creemos a lo mejor solamente en el Padre y en el Hijo, ¿no? O en como surgió en algún momento el Jesus only, ¿no? En Jesús solo, ¿no? El bautismo, por ejemplo. Eh, necesitamos profundizar en la fe. Y creo que hay muchos hermanos en la fe que tienen su fe en Jesucristo, pero quizá estas nociones sobre el Espíritu, sobre el Padre, han quedado muy ambiguas porque no se han abordado a lo mejor en la escuela dominical, no se han abordado a profundidad en la predicación. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer este ejercicio de cuestionarnos, bueno, a ver, ¿por qué lo creo yo de esta manera, ¿no? En vez de quizá preguntar, bueno, ¿por qué creen ellos eso, ¿no? ¿Por qué yo lo creo así? ¿No? De quién es la responsabilidad? ¿A quién le afecta más el que yo crea o no de esta manera, ¿no? Entonces son cuestiones que tenemos que profundizar ahí en el estudio. Y justo si por lo menos comenzamos leyendo el libro, nos va a ayudar a clarificar un par de ideas y otras, pues seguirlas cuestionando. Yo creo que una de las cosas que nos tiene que llevar al ejercicio teológico es el conocer para tener los argumentos de cuestionar, ¿no? De defender, ¿no? Y obviamente también de afirmar o de negar, ¿no? Y cuando lo desconocemos y sin el conocimiento previo, histórico, teológico, pastoral, ¿no? Señalar, juzgar, desacreditar, nos ha llevado muchas veces al caos, no solamente de separación, de cuestionamiento entre la Iglesia Evangélica Protestante con nuestros hermanos de la Iglesia Católica Romana, sino con todas las demás denominaciones y hasta entre nosotros, quienes venimos del protestantismo, ¿no? Te hacen un comentario y creo que es necesario compartírtelo porque al hacerlo público en nuestro portal de Facebook y que seguramente tú lo has visto allí, creo que también es válido darle espacios a cuando alguien puede opinar distinto a nosotros. Y justamente una persona te lo hace en el portal de Facebook y dice, ¿sería de acuerdo a la exposición tu vestimenta? Es decir, pues cuestionan un poquito tu imagen al abordar como expositor un tema, quizás, no quiero inferir en la interpretación de la persona que lo pone, de un tema tan serio, tan sagrado, tan histórico o tan eclesial. Quiero compartirles que sí, ahorita lo contestarás, por favor, Sheltiel, pero quienes conocemos a Sheltiel desde hace muchísimo, por lo menos yo tengo quizás más de, sí, 15 años, porque se acaba de cumplir 15 años con su esposa, un poquito más menos. Lo conocemos y él por lo menos no es un teólogo que su imagen es pues la común o cotidiana, si así queremos interpretar, que yo me cuestionaría cuál debería ser la vestimenta de un teólogo, ¿no? Si así lo queremos mirar. Quizás de un ministro, un teólogo cristiano, de corbata, saco, traje oscuro, ¿no? Una vestimenta formal. Yo quiero imaginar que esa es la interpretación, o quiero inferir, ¿no? No, quienes lo conocemos, Sheltiel siempre ha tenido una imagen justo de sencillez, de innovación, y hoy otra vez un poco provocadora, ¿no? Donde justo lo que menos creo que le ha importado, le ha interesado es que miremos su imagen, sino quienes le hemos escuchado, no solo hoy, le hemos leído. Yo tengo que confesar que de los 3 libros solo llevo leídos 2 y debo leer el que me falta. Pero quienes le hemos leído y quienes hemos tenido el honor de sentarnos en un pupitre y oírlo como profesor, sabemos que más allá de su reflejo de imagen,
aporta una palabra de sabiduría extraordinaria, pero te lo dejo a ti, ¿no? Al final lo dicen de ti, no me toca defenderlo, pero sería lindo escuchar. Sí, gracias. No, creo que siempre va a haber decía mi maestro McKernan de Nueva Zelanda, decía, siempre hay uno, ¿no? Entonces, es comprensible. En ese sentido, creo que tenemos como evangélicos un trasfondo de lo que se piensa que debe de ser el creyente, ¿no? Creo que todavía se sigue batallando con una influencia norteamericana de qué es lo evangélico, ¿no? Eh, Recordemos que en Estados Unidos, precisamente los predicadores vestían saco, corbata, camisa, pantalón de vestir, zapatos bien boleados y la Biblia bajo el brazo. Esa idea, esa imagen de creyente llegó a América Latina a principios del siglo XX y se instaló en la psique, en el imaginario colectivo de los evangélicos. Esa es la figura de un buen creyente. Incluso no importa cómo viva, pero si está vestidito así, quiere decir que es un buen creyente. Ahora, un ejemplo, un ejemplo muy, muy triste que nos tocó vivir como familia. Eh, Mi padre fue pastor toda mi vida, así lo digo porque desde que nací él ya pastoreaba y hace algunos años que falleció, él seguía en el ministerio, ¿no? Y él sirvió un tiempo en Chetumal. Quienes han ido al sureste mexicano saben el calorón que hay por allá, ¿no? Entonces, en una iglesia donde él fue invitado a servir con los jóvenes, realizaron un retiro de un día, 2 días, de ir pues jugar fútbol, pasar un tiempo de convivencia. A mi papá, como pastor, pues le tocaba compartir la enseñanza con ellos. Y pues estando a cerca de 40 grados centígrados, con una sensación de humedad todavía más alta, pues mi papá fue en bermudas, ¿no? Una camisita polo, y empezó ahí su enseñanza. Terminó, todos regresaron, ahí pasaron un buen tiempo de convivencia, jugando fútbol, nadando después, regresan y al siguiente domingo citan a mi papá y le dicen, ¿sabe qué? Usted ya no puede servir aquí. Mi papá extrañado, "Oh, ok, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque ya nos dijeron que fue en Bermudas a este retiro con los jóvenes. Ok, está bien, hermanos. Qué triste que tengan esa perspectiva de lo que es el ministerio, pero está bien, ¿no? Entonces, ese tipo de nociones todavía se sigue teniendo, ¿no? Y bueno, en esta ocasión no traje mi cruz que generalmente utilizo, quizá habría escandalizado a un poco más, pero es importante señalar que la vida cristiana va más allá de la apariencia, ¿no? Y es necesario madurar la fe, ¿no? Madurar, es cuestión de madurez el poder examinar la fe cristiana, la doctrina cristiana y considerar que la espiritualidad, la madurez va más allá de la apariencia. Muchísimas gracias. Y creo que nos has abierto un tema y quizás será uno de los temas de la agenda de este ciclo escolar de la universidad. ¿Por qué no? ¿Verdad? Invitar. Al final, siempre estos espacios teológicos son para el diálogo y para encontrar esos puntos de en común y los puntos de diferencia, ¿no? Por lo menos aquí la Universidad Madero, al sustentarse en la doctrina wesleyana, pues los metodistas pensamos y dejamos pensar. Es decir, escuchamos, aprendemos y dialogamos, pero jamás
nuestras diferencias de pensamiento nos llevarán al conflicto o a la división. Entonces, pues por lo menos ya nos dejaron aquí un tema, querido Sheltiel, y seguramente te invitaremos porque tú provocaste ese comentario sobre la imagen del teólogo, incluso ampliarlo, ¿no? Porque a veces también hemos creído que los que hemos estudiado teología, nuestra única función o nuestro único espacio es la iglesia y mirar la iglesia como este lugar arquitectónico, ¿no? En el que se congrega dominicalmente la gente, ¿no? Que desde ahí también hay otro espacio de el hablar ser iglesia. Te comparto un comentario más que al leerlo creo que es un comentario, pero también es una pregunta, ¿no? Porque al final quien lo presenta dice, no, sí es una pregunta, y después te comparto un par de saludos, y después quiero dejarte los últimos 7, 8 minutos, porque también es tu espacio. Obviamente quiero decirles que el maestro Sheltiel fue docente de uno de los grandes seminarios que existió cuando esta licenciatura comenzó hace 10 años, que fue el seminario Tierra Alta, y él era uno de los directivos de aquella institución, uno de los grandes docentes en aquel seminario, y que bueno, aún seguimos con la inquietud y la pregunta por qué aquella institución cerró, porque era preciosa, era próspera, y que aún seguimos teniendo alumnos de esa maravillosa institución. Sin embargo, justo Sheltiel de ahí ha evolucionado, ha crecido, y el tenerlo ahí con nosotros es un deleite, porque no solamente fue docente allá, ahora como escucharon, si lo vieron desde el principio, es docente en 3 de nuestros seminarios teológicos que le pertenecen a la Universidad Madero, que es Más Vida, Seminario Metodista, Seminario SECAM, y en un seminario hermano, que aunque no pertenece a UMAD, es un seminario hermano en México de gran relevancia histórica, que es el Seminario Presbiteriano Mexicano ahí en la Ciudad de México. Pero aparte de eso, él tiene sus propias cátedras, que por ahí ahorita espero nos promociones la materia que estás promocionando de teología contemporánea, ¿no? La pregunta que te hacen es, ¿quién fue el padre del credo apostólico? Sí, en realidad no hay un único autor del símbolo apostólico. Lo que sí se sabe es que era bien conocido por las diferentes iglesias. Hay testimonios que revelan que el símbolo conformado ya por los 12 artículos era bien conocido desde el siglo II. En cuanto a su formación, es lo que les comentaba, se atribuye a los 12 apóstoles. Esa es parte de la leyenda, ¿no?, que a lo largo de los años se fue gestando, y lo único que pretende enseñar es que esos 12 artículos corresponden a la enseñanza de los apóstoles. Sin embargo, no hay un autor como tal, de manera específica, que lo haya desarrollado. Uno de los padres de la iglesia, que fue Rufino, lo registra por escrito. Es uno de los primeros escritos que se tiene. Posteriormente ya otros padres de la iglesia lo tendrían por escrito, pero fue un proceso a lo largo de la iglesia donde se iban sumando enunciados muy concretos, como los que ya mencionó la profesora Itzel, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nos habla de la persona de Dios Padre y en Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces fueron enunciados, una compilación de enunciados doctrinales. Pues muchísimas gracias, y te doy un par de saludos. Obviamente, seguramente lo conoces o los conoces. Pues el hermano José López Luna te deja un saludo y agradece esta magnífica ponencia. Un discípulo tuyo desde hace muchos años, a Misael Ramírez, a quien saludamos también con mucho cariño, por supuesto. Y él también te comparte, ¿no? Y él comparte en público, pues que la vida cristiana no solo es una apariencia visible, ¿no? Que es algo más. Y bueno, todos los demás personas que están por acá conectados,
Los que están por acá en vivo, no sé si tengan alguna pregunta, quieren abrir su micrófono. Tenemos por acá algunos exalumnos de la licenciatura en teología, te están escuchando aquí, algunos maestros también, y nuestra consejera del Instituto Mexicano Madero también te está escuchando aquí en vivo con nosotros. No sé si hay alguna pregunta de parte de los que estamos en Zoom. Deseen abrir su cámara, abrir su micrófono para saludar al maestro o hacer alguna pregunta. Porque si no es así, querido maestro Shaltiel, ayúdanos a compartir dónde te encontramos. ¿Cuáles son tus redes? Que nosotros las vamos a publicar ahorita en Facebook. Tus redes, tu portal de YouTube, dónde te escuchamos, quienes sí somos fans de escuchar mucho lo que él enseña, lo seguimos y hay muchos videos. Sobre todo sus predicaciones son públicas de Sactorum los domingos. Él publica en diferentes lugares. ¿Y dónde te podemos seguir? Sí, gracias Itzel también por este tiempo, esta oportunidad de compartir con los hermanos, las hermanas que van siguiendo la transmisión y también va de vuelta el saludo, gracias por acompañarme en esta tarde y aquellos que también quizá estarán viendo la repetición, pues un saludo cordial. Pueden encontrarme en Facebook, mi página personal, Shealtiel Durán, así tal cual mi nombre, Shealtiel Durán. Y en YouTube, el canal Creer, Conocer, Confesar. En este canal van a encontrar mucho material audiovisual. He estado publicando en vivo, transmitiendo en vivo programas de literatura, de exégesis bíblica, entre muchas otras cuestiones, siempre reflexionando desde la fe cristiana. Así que es un canal que les recomiendo. Ah, gracias por ponerlo ahí en pantalla. Ahí está, Creer, Conocer, Confesar. Tenemos programas allí de literatura, de exégesis, como les decía, reseñas de libros también, entrevistas que tengo con otros autores. Así que van a encontrar mucho material y pues les animo ahí a que se suscriban. Y también están ahí las predicaciones de los domingos para quienes también están interesados, digamos, en enseñanzas más puntuales sobre la vida cristiana. Obviamente ahí van a poder encontrar lo que comparto en mi congregación. Y sí, efectivamente, actualmente estoy ofreciendo un curso de teología contemporánea. Es un curso abierto, así que ustedes se pueden inscribir, me pueden escribir ahí a Facebook si tienen el interés. Son los días, las clases son los días lunes a las 8, así que en unas horitas estaré ahí dando la clase. Ahorita estamos examinando, por ejemplo, la teología liberal, ¿no? Estamos con Adolf von Harnack, padre de la teología liberal, y estamos examinando el método histórico crítico. Efectivamente, este es el tema que vamos a estar explorando el día de hoy. Y también es en ese diálogo, ¿no? De conocer, bueno, a ver, qué fue lo que se propuso allí, por qué se le denomina liberal, cuáles fueron sus propuestas, por qué se cree y que estuvo equivocado, cuáles fueron sus fallas, cuáles fueron sus aciertos, qué nos deja a nosotros, qué tarea, qué reflexión, qué herramientas. Así que estamos con este curso. Y el tema de hoy es este de teología liberal, el método histórico crítico a las 8 de la noche. Si quisieran participar, pues escríbanme y con mucho gusto les doy la información de manera personal y detallada. Pues muchas gracias nuevamente por tu presencia con nosotros y sin duda confiamos que no sea la última vez. La primera vez lo tuvimos justo presentando su primer libro. Creo que tenemos pendiente presentar el del medio, ya nos lo saltamos, ¿no? Que fue el de traductores, no lo habíamos presentado y nos brincamos esa presentación. Estamos en deuda contigo porque sin duda tú sabes que esta institución es tu espacio, es un lugar en el que nuestro mayor propósito es pues presentar opciones, alternativas actuales y sobre todo algo maravilloso de teólogos mexicanos
que sin duda puedan sumar al ejercicio académico, al ejercicio del conocimiento a nuestros alumnos de la licenciatura en teología y a quienes nos sigan en las diferentes redes sociales. Pues bueno, solo me resta nuevamente agradecerles y compartirles, pues obviamente a quienes están con nosotros hoy, tanto en Facebook como aquí en Zoom, que durante esta semana estaremos dedicando una hora y media aproximadamente a presentar y a dar un espacio para escuchar a diferentes teólogos, diferentes docentes, maestros, y un espacio a una de las editoriales que la Universidad Madero tiene como una de su editorial principal de su programa de la licenciatura en teología, como es la editorial CLIE. Y que por lo menos el día de hoy, justamente los 3 libros del maestro Sheltiel son parte de la bibliografía básica, fundamental y obligatoria de la licenciatura en teología. Entonces, nuestros alumnos justamente estarán leyendo sus libros como parte de la bibliografía de su licenciatura. Entonces, yo les pido que no se lo pierdan. Si alguien requiere informes, lo pueden adquirir directamente en Amazon. En estos portales digitales está a la venta su libro a través de la página de CLIE. También la pueden tener. Lo tienen también en la librería. ¿En qué librerías? Más bien, no me quiera yo equivocar. Está en Papiro, está en Maranata. Está, sí, en todas las librerías cristianas, la que tengan más cerca, ahí lo pueden solicitar, incluso si no lo tienen, pueden solicitarlo y Editorial CLIE hará su labor para poder tener ahí los ejemplares necesarios. Entonces, está en formato impreso, como este, que es pasta suave, y en formato digital, también en versión Kindle. Es una aplicación que ustedes pueden descargar gratuitamente en su celular, adquieren el libro y lo tienen ahí de manera digital. Así que está en esos 2 formatos. Excelente. Pues nos despedimos. Gracias a quienes nos siguen en las redes sociales, en Facebook, quienes nos verán de manera quizás posterior. No se pudieron conectar en vivo, pero nos verán en otro momento. Y pues gracias nuevamente, Sheltiel. Un saludo, por favor, a tu esposa y a tus 3 pequeños. Y querida comunidad que nos ven vivo, que nos ven en Facebook, acompáñenos en oración por nuestro maestro Sheltiel. Últimamente ha pasado por situaciones de salud complicadas. Es un milagro tenerlo aquí, sin duda es un milagro de Dios tenerlo con nosotros hoy y acompáñenos en oración por él, acompáñenos en intercesión por él. Y si usted sigue sus redes sociales, si usted se suma también en el apoyo del sustento de su tratamiento médico, súmese, somos comunidad. Y esta universidad lo único que profesa es ser hermanos, comunidad y estar juntos por un bien común. Nuevamente, Sheltiel, muchas gracias. Recibo un saludo de nuestros directivos, el maestro Job César y el doctor Joaquín del área de teología y esta academia, y pues esperamos vernos pronto. Enhorabuena y gracias por este espacio. Claro que sí, muchas gracias, Itzel, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Un gozo estar con ustedes en este tiempo. Saludos a todos. Que Dios les bendiga. Gracias y paz. Tenga bonito día. Muchísimas gracias.